Dios es fiel, Deuteronomio 7:9. Hermanos, Dios tiene muchos atributos que lo hacen ser Dios. Debí de haber escogido mis palabras mejor, lo caracterizan por ser Dios. Algunos de sus atributos se le han llamado atributos incomunicables. Estos son atributos que Dios tiene y no los comparte con nadie. Un atributo incomunicable es algo que solamente Dios lo tiene y el ser humano nunca lo va a tener. Por ejemplo, Dios es omnipotente. Dios es todopoderoso. Usted y yo no somos todopoderosos. Nos pensamos todopoderosos, pero no somos todopoderosos. Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar. Nosotros no. Dios es omnisciente. Dios sabe todo, el pasado, presente y el futuro. Dios ya lo sabe. Nosotros no sabemos ni vamos a estar vivos en la noche. Nadie tiene la vida comprada. Hay muchos atributos. Dios es eterno. Hay muchos atributos que son incomunicables. Estos son mis atributos y no los comunico al hombre. Pero hay otros atributos que son los atributos comunicables. Los atributos comunicables son aquellos que Dios comparte con el hombre. Dios le da el privilegio al hombre de experimentar algo, escuchen esto, que no podría experimentar sin él habérselo dado. Estos atributos comunicables que Dios tiene los ha compartido al hombre. Por mencionar algunos: la gracia, de gracia recibiste, dad de gracia. El amor, no amáramos si no fuera por Dios. La misericordia, el perdón, la bondad, la amabilidad. Hay muchos atributos. Yo sé que pensaba, no, eso lo traigo desde que nací. No, estos atributos Dios los comunica al hombre y nos da el privilegio de poder tenerlos. Hay muchos atributos que me encantan y cada uno de ellos es especial. Hay uno que vamos a hablar esta mañana que simple y sencillamente resalta en mi vida. Es por este atributo que yo y usted esta mañana estamos aquí. Es un atributo comunicable de Dios. Este atributo que resalta, hermanos, es la fidelidad de Dios. Dios, hermanos, si no agarra nada del mensaje, nada más agarra el título. Dios es fiel. Dios es un Dios fiel. La definición de fiel es leal, firme, constante, devoto, fiable, exacto, verdadero, fidedigno, puntual, verídico. Dios es todo eso. Dios es fiel. No solo en el Antiguo Testamento se nos habla de Jehová Dios como un Dios fiel. Ya leímos Deuteronomio. Pero en el Nuevo Testamento también, uno de los títulos que se le da a Jesús es el testigo fiel. Apocalipsis 1:5, escúchenlo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, hablando de Cristo, el testigo fiel y verdadero. Apocalipsis 19:11. Entonces vi al cielo abierto y aquí un caballo blanco, hablando de Cristo Jesús cuando viene en su segunda venida. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Dios es llamado en el Antiguo Testamento un Dios fiel. Cristo es llamado en el Nuevo Testamento un Dios fiel. La Biblia también enseña que Dios es fiel a su palabra. Mantengámonos firmes sin fluctuar la esperanza de nuestra fe, porque fiel, hablando de Dios, fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. La Biblia también enseña que cada vez que Dios lleva a cabo una obra, Él es fiel para terminarla.
Primera de Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios es fiel. Dios es un Dios fiel. Nosotros a veces podemos tener, hermanos, la idea que de alguna manera Dios nos podría jugar mal. Podría ser injusto con mi familia. Estaba hablando con alguien esta semana y me dijo, no estoy renegando de Dios, pero tengo años que no miro la luz, problema tras problema tras problema, y esta persona no se ha metido, como la mayoría de nosotros, en estos problemas, sino han sido problemas que la vida esta persona lo ha golpeado y han sido ya años. Y le dije, no lo entiendo, no miro, pero Dios es fiel. Pero algunas personas creen o tienen la idea que Dios de alguna manera les ha fallado. En mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos. Pero hermanos, la fidelidad de Dios se muestra aún en usted estar aquí respirando. Dios es fiel. Yo comí ayer, comí ahorita. Tomé café, gloria a Dios. Dios es fiel. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Salmos 92:2. Quiero darles, hay quizás 1,000,000 de maneras en las cuales Dios ha demostrado su fidelidad. Pero quiero darles al menos 5 esta mañana, hermanos, y voy a ir rápido. Primeramente, maneras que Dios ha mostrado su fidelidad a usted. Y ojalá esta mañana usted salga y diga, wow, el problema no es con Dios, Dios ha sido fiel conmigo. El problema es quizás conmigo. Primera manera, Dios es fiel al darnos salida frente a la tentación. Vamos a 1 Corintios, por favor. Dios es fiel al darnos salida frente a la tentación. Can you get it, brother? 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Dice la palabra de Dios. 1 Corintios 10:13. Vayan ahí, hermanos. Para cada punto tenemos un versículo. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero, ¿qué dice, hermanos? Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Sino, aquí está la fidelidad, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿la qué, hermanos? La salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Primeramente, Dios es fiel al darnos la salida frente a la tentación. Escuchen, hermanos, cada vez que usted o yo somos tentados, el libro de Corintios, la palabra de Dios enseña que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno por sus propios deseos o concupiscencias es atraído y seducido. Entonces, cuando hay una tentación, hermanos, y caemos en tentación, la mayoría de personas pensamos, oh, no, es que la tentación fue tan fuerte y no pude soportar. Si usted hubiera sido tentado, ahora yo entiendo esto, el diablo nos puede tumbar y podemos tener una tentación fuerte y caer. Todos aquí, el que cree estar firme, mire que no caiga. Yo entiendo eso. Pero no podemos decir esto, la tentación fue tan grande y Dios no proveyó una salida. No podemos decir eso. Porque dice la palabra de Dios que cada vez que hay una tentación, con la tentación viene la salida. La botella es la tentación, está taped, la salida. Cada tentación que usted y yo tenemos, junto con la tentación está la salida. El negar esto sería negar la fidelidad de Dios. Oh, es que si ustedes me entendieran lo que estoy pasando y nos excusamos, oh, es que en mi casa, es que mi esposo, es que mi hija, es que el pastor, es que la hermana, es que el vecino, es que el perro, el gato, el pájaro, el ratón, la cucaracha. Cuando nosotros somos los responsables, cada vez que caemos en tentación, ¿sabe quién es la persona para culpar? Usted. Porque Dios siempre, junto con la tentación, da también la salida. Dios ha sido fiel. No nada más al librarnos, al dar una salida para la tentación. Número 2, Dios
muestra su fidelidad al permanecer fiel cuando nosotros no lo somos. Vayan a 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo. Estoy apurándome un poquito porque quiero cubrir todo. 2 de Timoteo 2:13. Dice la palabra de Dios. 2 de Timoteo 2:13. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece, ¿qué, hermanos? Fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios ha mostrado su fidelidad al permanecer fiel cuando nosotros no lo somos. Aquí es donde se pone algo dura la cosa, hermanos. Dios permanece fiel a usted y a mí cuando usted y yo no somos fieles a Él. Por eso es que cuando el Hijo de Dios peca y hace algo y cierra los ojos, me va a castigar Dios y no pasa nada. Y como no llega luego, hoy lo desperté, perdón, vuélvete a dormir. Como no llega luego el castigo, entonces decimos, y probamos otra vez. Hermanos, si usted y yo fuéramos Dios, el ser humano pecaría, Dios permanece fiel cuando usted y yo hemos sido infieles a Dios. Ahora no me miren así, todos aquí hemos sido infieles a Dios de alguna manera. Nadie es fiel de por vida. Y ese es mi propósito, animarnos a ser fieles, pero la verdad es que somos honestos. Todos nos hemos aprovechado de esta fidelidad de Dios. Yo he parado de ser fiel a Dios. No he cumplido los mandamientos de Dios. No he caminado con Dios. Al contrario, me alejé de Dios. Y Dios todavía nos sigue extendiendo su vida y nuestra vida y su misericordia. No perdió el trabajo. No perdió la casa. No perdió un brazo. No perdió un hijo. No se quemó el trabajo. Sino que todavía fiel aún a pesar de nuestra infidelidad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1:9. No estoy promoviendo el pecado. Un hijo de Dios no debería de practicar el pecado. Si usted practica el pecado, no es hijo de Dios. Es lo que la Biblia enseña. Pero si usted peca y se aleja de Dios y por un tiempo deja de ser fiel a Dios, Dios sigue siendo fiel a nosotros. Gracias a Dios que Él no es como nosotros. Pues si tú me eres infiel, yo también te pago con la misma moneda. ¿Se imagina que Dios le pagara a usted con su moneda? No, hombre. Tostados estaríamos. Número 3, Dios ha mostrado su fidelidad al mantenernos en comunión con su Hijo. 1 de Corintios 1:9. Vayan ahí, hermanos, 1 de Corintios 1:9. Dios es fiel y ha mostrado su fidelidad al mantenernos en comunión con su Hijo. Vean el 1:9, por favor. 1 de Corintios 1:9. 1 de Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, Dios en su fidelidad mantiene una comunión con un pecador y un Dios santo a través de su Hijo Jesucristo. Cuando pasamos entonces por problemas o dificultades en la vida, podemos clamar a Dios. Y por la fidelidad de Dios de mantener esta relación, es que podemos encontrar ayuda. Dice la palabra de Dios, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Hermanos, ¿sabe por qué no perdemos nuestra salvación? Somos hijos de Dios. La vida eterna nos es dada por la fidelidad de Dios. No, hombre, hermanos. La salvación se puede perder. Yo la perdí en la mañana y ayer y antier y todos los días, porque todos los días pecamos.
Y si la salvación se perdiera, entonces cada pecado que hacemos, la perderíamos. Dios, dice la palabra de Dios, que somos guardados por el poder de Dios. Dios mantiene la comunión. Eso no quiere decir que me puedo alejar de Dios y vivir como el mundo y irme al mundo. Lo que quiere decir es que Dios mantiene mi salvación en comunión con su Hijo. Dios es fiel, no nada más al darnos comunión. Número 4, Dios es fiel al darnos fortaleza en tiempo de prueba. Vean segunda de Tesalonicenses, por favor. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Segunda de Tesalonicenses 3:3, por favor. Dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. La idea de este versículo, hermanos, de afirmarnos y guardarnos del mal, es que nos dará fortaleza necesaria cuando la necesitemos. Cuando enfrentamos al mal o la prueba o la dificultad. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han pasado por una prueba? No levanten la mano. Todos. No, nunca yo. Todo. Camino en el parque. Todos aquí. O hemos, o estamos, o vamos a pasar por una prueba. Todos aquí. Sí. ¿Cuántos nunca han tenido nada negativo en su vida? Oh, yo. No. Todos tenemos pruebas. Y luchas. Y cosas difíciles a veces. A veces cosas suficientes para tumbarnos, ¿no? A veces cosas inesperadas, a veces de salud, a veces creíamos que algo iba para allá y se va para allá, a veces un hijo, una hija, un esposo, una esposa, a veces el pecado. Todos pasamos por pruebas. ¿Usted ha pasado por alguna prueba? Pregunta, ¿por qué estamos todavía aquí? ¿Por qué todavía, a pesar de las pruebas y los golpes de la vida, por qué todavía estamos aquí? Alguno dirá, porque yo soy bien fuerte, yo conozco bien la Biblia. Yo diría, por la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Somos capaces de enfrentar la vida porque Dios, cuando soy débil, entonces soy fuerte. No temas, dice la palabra de Dios, no desmayes, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Al Hijo de Dios, hermanos, Dios lo fortalece. Hermanos, al Hijo de Dios, a usted, a mí, Dios nos fortalece. No la hermana, no la hija, no. Dios nos fortalece. La fortaleza no viene de lo económico, de nuestro grupo social, de nuestra seguridad bancaria, de las cosas materiales que tenemos. Dios, no sé cómo ha sido en su vida, pero en mi vida a través de los años ha sido fiel al darme fortaleza cuando ha habido obstáculos en mi vida. Dios es fiel. No busque su fortaleza en la gente, busque su fortaleza en Dios. Y nunca crea que, yo pasé esa prueba porque yo conozco mucho de Dios y yo bien fuerte. No. Siempre ha sido por la fidelidad de Dios. Y cuando pasamos por el valle o por los problemas o situaciones o hay un obstáculo, quizás usted se puede recordar hace 2 años o 1 año o 10 años o 20 años cuando tuvo ese problema de salud o lo que haya sido en su vida y pensó que nunca iba a salir. Aún yo creo que antes de Cristo Dios está tratando de alcanzar el corazón de la persona y es fiel al fortalecer, al ayudar y quizás usted pensó, nunca vamos a salir de este problema, nunca mi familia se va a recuperar, nunca voy a ser la misma persona, y Dios en su fidelidad le dio fortaleza
Gracias a Dios por la fortaleza de Dios en tiempo de prueba. Dios nos fortalece. Número 5, Dios muestra su fortaleza al interceder como nuestro sumo sacerdote. Hebreos 2:17, vayan ahí por favor, hermanos. Hebreos 2:17. Hebreos 2:17, está Hebreos antes de Santiago. Hebreos 2:17. Hebreos 2:17. Dice la palabra de Dios, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de Cristo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. En el Antiguo Testamento, hermanos, el sumo sacerdote una vez al año iba al lugar santísimo y ofrecía ofrendas de paz, sacrificios para el perdón del pueblo. La única desventaja de eso era que antes de ofrecer por otros, él ofrecía por sí mismo, porque él mismo era pecador. Iba y ofrecía a Dios, Señor, perdóname a mí primero. Entonces Dios lo perdonaba, ahora perdona a todo el pueblo, a todos. Y Dios entonces, una vez al año, tenía una comunión, se podría decir, con este sacerdote y expiaba los pecados, cubría los pecados del pueblo. La sangre de estos sacrificios, hermanos, cubrían los pecados del pueblo. Fíjense bien esto, no los perdonaban, eran cubiertos. Y luego el sumo sacerdote se moría y todos, híjole, pues el que ya se murió, papá. Y luego nosotros, no, menos, si era el sumo. Y luego no se sabía si sí o si no. Nos perdonó, no, pues sí. Pues tú di que sí. Eso creaba mucha incertidumbre, mucha inseguridad. La gente no podía tener relación con Jehová Dios directamente hablando. Por eso había un lugar santo, el lugar santísimo. Y una vez al año, un hombre nada más entraba ahí. Pero cuando Cristo muere en la cruz por nuestros pecados, y Él dice, consumado es. El velo del templo, que es lo que había un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. El velo, nadie podía, si miraban, caían muertos. Nadie podía, voy a barrer aquí el lugar. No, es tu última barrida. No podían entrar, no podían mirar, no podían acercarse. No era como que andaban ahí piqueando, ¿cómo se dice? Así nada más. No. Un ojo para abajo. Una vez, ni el sumo sacerdote podía meterse ahí. Nada más era el día de expiación, se llamaba. Y él iba una vez. Cristo, cuando Él muere, dice consumado es, el velo, ese velo se parte de arriba, Dios, hacia abajo, contacto con el hombre. Yo creo, no dice la Biblia, pero los que estaban ahí, porque esto nunca se ha visto. Y el velo del templo se parte en dos, simbolizando que ahora el hombre pecador tiene acceso directo a Dios, no a través de un sacerdote humano pecador que necesita ofrendar por sus pecados y luego por los pecados del pueblo, sino a través de la sangre de Cristo Jesús. La Biblia dice, y ciertamente todo sacerdote este día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, el mismo, por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10, del 11 al 14. Cristo se ofrece una vez
por los pecados, ese velo se parte. Ahora el hombre tiene acceso a Dios el Padre a través de Jesús. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Cristo. No hay una virgen, no hay una iglesia, no hay la iglesia católica, cristiana, bautista, testigo de Jehová, mi pastora, mi pastor, el profeta. Solamente Cristo Jesús puede agarrar a un Dios santo y a un pecador perverso y unirlos. Eso se llama salvación. Y esto no se ha acabado todavía. Cualquier hora usted puede orar a Dios. Y el sacerdote fiel, ahí está. O sea, antes usted mataba a alguien. ¿Y cuándo va el sacerdote? No, pues apenas fue ayer. Híjole, un año entero con esta carga aquí. O sea, era la conciencia, ¿se imagina? ¿Y cuándo mataste? No, pues fue 2 días después que viniste aquí. Ahora usted puede acercarse al trono de la gracia y encontrar perdón. Nuestro sumo sacerdote está siempre intercediendo por sus hijos. Lo ha hecho desde el día que somos salvos hasta el día que muramos. Él es fiel y sin falta tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Dios es fiel. Dios es fiel. Quiero terminar como empecé. Hay los atributos incomunicables de Dios y hay los atributos comunicables de Dios. Uno de los atributos comunicables de Dios es su fidelidad. Fíjense bien esto, hermanos, porque esta es mi aplicación. Su fidelidad. Dios es fiel. Su fidelidad permanece para siempre. Aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. Pero quiero aclarar algo aquí. La fidelidad de Dios debería de ser una motivación para que el Hijo de Dios sea fiel a su Dios. Las cosas de Dios, hermano, hermana, es una relación entre 2 personas, Dios y usted. Y no deberíamos de siempre esperar que Dios haga su parte y que Él me sea fiel a mí, porque Dios ha comunicado su atributo que es la fidelidad. ¿Sabe a quién? A nosotros. Tú tienes que ser fiel y yo voy a ser infiel. Ahí ando mal, yo ya sé lo que tengo que hacer. Nadie me diga nada. No puedo dejar la tentación y me gusta el pecado y aquí ando con el diablo bailando todo el lunes, martes y miércoles. Pero tú vas a tener que ser fiel y tú me tienes que perdonar. Bueno, eso suena como una relación robótica. Es como ir y poner la cora y que salga la soda cada vez que a usted se le da la gana. ¿Han escuchado la frase? Ay, es que cuando todo está bien uno ni busca a Dios. Pero cuando todo está mal, ¿has escuchado esa frase del diablo? No debería ser así. No debería de ser a Dios una máquina de bendición que nada más uno y clic, 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 clic. Ay, bendición, gracias. Y se la toma y otra vez va al pecado y otra vez vuelve a los vicios, al adulterio, a la fornicación, a las mentiras. No debería de ser así. Es una relación entre un Dios santo y un pecador acercados por Cristo Jesús. Dios es fiel al pecador, pero Dios espera que el pecador a través del tiempo también le sea fiel a su Dios. Escuchen esto. Salmo 78:5, escúchenlo. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Dios hablando a su pueblo. No sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón. Y escuchen esto. Ni fue fiel para con Dios su espíritu. Dios está diciendo que el pueblo de Dios no fue fiel, Israel. No fue fiel para él, su espíritu. Y nos dice por qué. Dice, no dispuso su corazón. ¿Saben, hermanos, por qué Israel, el pueblo de Dios, no fue fiel a Jehová su Dios? ¿Saben por qué? Se los voy a dar en español simple. No quiso. No le dio la gana. Así. Pues no quiero, ¿qué va a hacer?
¿No me dan ganas? ¿Saben por qué la mayoría, si no es que todos los hijos de Dios que no son fieles a su Dios, saben por qué? Es que no queremos. La fidelidad entonces, escuchen hermanos, es una decisión que el Hijo de Dios toma de ser fiel a su Dios. Cuando yo me casé, yo tomé la decisión. No fue una emoción, porque la emoción en 2 semanas se me hubiera ido. Yo tomé una decisión. Yo voy a ser fiel a esa mujer. Y parte de los juramentos, no, los votos, juramentos, que te dicen es, me voy a alejar de todas las mujeres y Yo hice una decisión de fidelidad. No lo sentí así como, ay. No, porque el ay, se hacía en 2 meses ya. Y luego cuando hay problemas en el matrimonio, ay. Y allá no ay. Yo tomé una decisión. Muchos hombres inmaduros, cuando tienen problemas con su esposa, se van y se meten con otra. Y mujeres también. Yo tomé una decisión. Voy a ser fiel a mi esposa en las buenas y en las malas, en enfermedad y en salud, cuando me trate bien y cuando me trate mal, cuando me queme los frijoles y cuando no me los queme, cuando la quesadilla esté buena y cuando esté mala. Una vez mi esposa ya les dije, no, me dio leche echada a perder. Me quería matar. La primera semana. Y me quería dar ahí en la torre, pero no, hierba mala nunca muere. Y ahí estaba yo peleando y no le quería decir nada porque nos acabamos de casar y me enseñaron, no te quejes la primera semana. Brother, I was like, y hasta que vi la fecha de 1948, no hombre, le digo, Honey, le digo, no es cierto. Bueno, sí es cierto, no el año, pero sí fue cierto. La fidelidad es una decisión. Uno toma la decisión. Yo voy a ser fiel. Me voy a alejar de todas las mujeres y me voy a consagrar, a dedicar a mi esposa. Y la esposa toma la misma decisión. El problema es que a veces no toman la decisión y se emocionan y sexualmente se agarran y se ponen ahí. Y luego dicen, no, pues yo nunca prometí nada. Bueno, ya que está con él, ya prometió. No necesita escribir nada. Es como algunos que tienen 10 niños. No sé si era la voluntad de Dios para mí. Y ahora ya tienes 10 niños con ella. ¿Por qué es que el pueblo de Dios no fue fiel a su Dios? Porque no quisieron. No quisieron. Salmo 78:10 dice esto: no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Una pregunta antes de terminar. ¿Qué le estorba a ustedes ser fiel a Dios? ¿Qué le estorba a usted de ser fiel a su Dios? Porque yo sé, el punto favorito de todos es, Dios permanece fiel cuando yo soy infiel. Gloria a Dios, aleluya. Pero ¿cuándo usted va ahora a ser fiel a Dios? ¿Qué le estorba de ser fiel a Dios? Le voy a responder la pregunta. Pues que quiera, pastor. Nomás que quiero, ahí les voy. Entonces, podemos concluir que para ser fiel a Dios, el cristiano debe de tomar una decisión. Voy a ser fiel a Dios. Voy a ser fiel a Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga, el precio que tenga que pagar, las amistades que tenga que cortar, los lugares que tenga que dejar ir, el trabajo que tenga que dejar, el hábito que tenga que dejar, la relación pecaminosa que tenga que olvidar, la mamá, la suegra, el tío, el tía, la que sea, el trabajo, el dinero, la sociedad, cualquier cosa que tome para yo ser fiel a Dios, tomo la decisión que nada de esto me va a hacer para atrás, ninguna relación, ningún pecado, ningún hábito. Tomo la decisión, voy a seguir a Jesús. ¿Ha tomado usted esa decisión? ¿Ha tomado usted esa decisión? No importa lo que la gente diga, no importa si mi mamá viene o no viene, si mi papá viene o no viene, si mi esposa viene o no viene, yo voy a ser fiel a Dios. Claro, la familia es mejor, no malentienda. Pero si algún día mi esposa, Dios me libre, ya no quiere venir, quizá ya no puedo ser pastor, pero yo voy a estar en la iglesia. Yo voy a estar en la iglesia. Porque mi fe depende de Cristo, no de mi esposa.
Si algún día, Dios me libre, uno de mis hijos se pierde y decide irse al mundo y ya no sigue a Cristo y niega la fe y a Dios, me va a doler porque yo amo a mis hijos, son mi todo, aparte de Dios y mi esposa, para mí. Pero yo voy a seguir en la iglesia porque he tomado una decisión. Voy a seguir a Dios, voy a ser fiel a Dios, voy a honrar a Dios, voy a amar a Dios, voy a servir a Dios, voy a entregarme a Dios. Y si mi familia me sigue, gloria a Dios. Eso es lo que quiero, que mi esposa y mis hijos estén aquí y hermanos estén aquí. Josué dijo esto: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si ustedes, le dijo a Israel, quieren perderse con los dioses y quieren irse y ser paganos y alejarse de Dios, ustedes pueden hacer, pero yo, primero Él y mi casa, porque era un buen ejemplo, vamos a seguir a Jehová. Es necesario, Pedro dijo, obedecer a Dios antes que a los hombres. Si todavía fueras, si todavía, dice el apóstol Pablo, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ha tomado usted una decisión. Esta es mi decisión. Voy a ser fiel a Dios. Voy a ser fiel a Dios. Dios ha sido fiel a usted. Tengo una frase y terminamos. Me faltaron algunas verdades, pero escuchen esto. Dios es fiel a usted. ¿Es usted fiel a su Dios? Dios es fiel a usted. A ver, pruébamelo. Respire. Ya le probé. ¿Comió ayer? No, que comí yo comí de más ayer. ¿Durmió abajo del puente? Ya ve, Dios es fiel a usted. Cuando anda mal, Dios ya le cayó del todo. No, aquí estamos, mire, sonriendo bien. Algunos de ustedes que andan bien mal ahorita, pero aquí están bien, ay, yo ando bien. Mire, la misericordia de Dios. Dios es fiel a usted. Dios es fiel a usted. Ay, pues yo a mí, Dios, no. Wow. Wow, bueno. ¿Sabe qué es lo que me pesa? Que ya tienen como 50 años, 40 años, ya andan ahí, pero bueno, todavía fueran jovencitos de 20, pero no. Y ahora la gente no crece. Pero bueno, Dios es fiel a usted. ¿Es usted fiel a Dios? Yo voy a ser fiel a mi esposa. Pero le voy a decir la verdad. Yo quiero que ella me sea fiel a mí también. No, yo lo que caiga, no, si me es infiel, yo no. No. ¿Y que no es cristiano? Sí, pero también soy hombre. Yo voy a ser fiel a mi esposa. Pero yo quiero que ella también sea fiel a mí. Dios es fiel a usted. Y Dios quiere y espera que usted sea fiel a Él. No sea fiel al patrón, a la jefa, a la prima, a la mamá, al papá, al tío. Sea fiel a Dios. Sea fiel a Dios. Dios es fiel. ¿Es usted fiel? Vamos a orar. Señor.